La predicación, ¿y cuál es el otro? La predicación y la oración. En cuanto a la predicación, podemos decir que es uno de los medios normales u ordinarios por medio de los cuales Dios obra una gracia sobrenatural. Romanos 10:17 dice así que la fe es ¿por qué? El oír y el oír la palabra de Dios. Y miren la relación, ¿la fe es algo ordinario o extraordinario? Es algo extraordinario. Nosotros no podemos producir fe ni replicar fe. Pero ¿cómo viene esa fe? Bueno, a través de un medio ordinario, en este caso a través de la predicación, por el oír, y el oír, escuche bien, la palabra de Dios. Y digo escuche bien porque esto no es redundante. Y ahorita vamos a mirar por qué. Pero hay otro medio ordinario y es el medio de la oración. Dios opera de manera extraordinaria en unidad, preservando a la iglesia, guardando a la iglesia a través de la oración. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que la obra sobrenatural de Dios, respondiendo las oraciones, es el resultado precisamente de la forma ordinaria o natural o normal con la que nosotros oramos. Así que el resto de nuestro tiempo quiero que examinemos cada uno de estos medios individualmente. ¿Cómo podemos ser parte de una comunidad en la iglesia con una unidad sobrenatural? Esa es la pregunta. Y la respuesta general es principalmente escuchando la palabra de Dios y orando. Escuchando la palabra de Dios y orando. Y tiempo me faltaría para probar cómo en la iglesia de Hechos, las primeras marcas que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, después que el Espíritu Santo viene, es que Pedro, ¿qué hace? Predica. Y después de eso, 2, 39, 40, 41 y 42 dice que los que creyeron fueron añadidos a la iglesia y perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y ¿qué más? Y en las oraciones. Así que si queremos ver Hechos 2 de manera dogmática, vemos allí no solo un principio, sino un estándar por medio del cual Dios empieza a edificar su iglesia, la oración y la predicación de su palabra. Veamos en primer lugar la predicación como medio ordinario para edificar la iglesia, para que la iglesia permanezca en unidad. Dijimos que la predicación es el medio de Dios para llevar a cabo lo sobrenatural y eso no debería sorprendernos. Hay un pasaje bien espectacular que yo sé que ustedes o lo han escuchado o lo han leído alguna vez, que es ese pasaje de Ezequiel capítulo 37. ¿Se acuerdan? Cuando el profeta Ezequiel es llevado a un valle de unos huesos secos y dice que esos huesos estaban secos y secos en gran manera. Y el Señor le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él responde, tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice, bueno, profetiza sobre estos huesos y di que tengan espíritu de vida. Y mire lo que dice el versículo 7 al 10. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido y mientras yo profetizaba he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso y profeticé como me había mandado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y esa era una visión que estaba refiriéndose a la condición de Israel, pero también a la promesa de restauración de Dios, de cómo el Señor iba a levantar de toda esa mortandad. Acuérdense ustedes que Ezequiel estaba profetizando en Babilonia y él vivía en Babilonia, se crió en Babilonia, pero todo el tiempo estuvo conectado con la realidad de que las murallas y Jerusalén estaban devastados y que probablemente el pueblo de Dios estaba en peligro. Pero el Señor le dice, mira, profetiza y habla la palabra, porque a través de hablar la palabra, ese valle de huesos, todo lo que está muerto va a empezar a vivir. Y yo quiero que ustedes se imaginen esa escena, ¿verdad? Es aterradora en cierto sentido, pero también es abrumadora. Es decir, es un montón de huesos, calaveras. No sé si usted alguna vez ha ido por esos cementerios en pueblos que la gente se para arriba de las tumbas y las abren accidentalmente.
y uno va y ve por ahí el cráneo y un hueso salido y eso es aterrador, solo pensar que eso es de un humano, ¿cierto? Ahora imagínate eso, hermano, pero en montones. Y el ruido que eso produjo y cada hueso, uniéndose con su hueso y levantándose el esqueleto. La sola imagen es perturbadora. Pero el punto aquí es que era lo que el profeta iba a hablar en nombre de Dios, las palabras de Dios, lo que iban a traer vida a esos huesos. Así que, mis amados, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús precisamente usa la palabra de Dios. De hecho, Él mismo es la palabra hecha carne y Él es dado al pueblo de Dios para que el pueblo muerto reciba vida. Y no en vano, Juan usa la palabra logos para referirse a Jesús y los griegos entendían el logos como el principio invisible por medio del cual todo lo que existía se movía, aunque ellos creían que era algo impersonal, y esa era una idea que provenía de Aristóteles o Platón, pero los judíos creían que el logos era la palabra que había creado todas las cosas. Entonces Juan, que escribe una audiencia griega y judía, cuando escribe Juan 1:1, él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y él les da una clave, él dice, el verbo era el Dios de la Biblia. Pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está dando Juan ahí es una tremenda declaración filosófica para los griegos, pero profundamente teológica para los judíos. Lo que ustedes creían que era una fuerza impersonal que regía la vida, en realidad es una persona hecha carne. Y a los griegos, a los judíos, perdón, aquellos que ustedes creían que era simplemente una fuerza que había creado todas las cosas, que provenía de Dios, en realidad era Cristo mismo. Así que en términos bien estrictos, Cristo es la palabra de Dios dada a su pueblo. Por lo tanto, es la predicación del Evangelio, esto es de Cristo, la predicación del Evangelio lo que va a traer vida a la iglesia y lo que va a mantener a la iglesia fundamentada en Dios. Por eso nosotros lo que vemos cuando Pedro predica por primera vez en lo que pudiéramos llamar el primer sermón de la iglesia evangélica, Hechos capítulo 2, la predicación de Pedro es una predicación saturada del Evangelio. Es Cristo y Cristo resucitado, al que ustedes mataron pero que resucitó, con un llamado al arrepentimiento. Vengan a Él y confiesen sus pecados. En su momento en la serie de Hechos desglosamos un poco la esencia de ese sermón. Pero yo quiero que ya vayan armando hacia dónde vamos, ¿cierto? Dios habla por medio de la predicación, Dios ha hablado por medio del Hijo y Dios sigue hablando por medio de la predicación de su Hijo. Esto es el Evangelio de la gracia de Dios. Así que la predicación del Evangelio es fundamental para la identidad del pueblo de Dios. Nos define la predicación. Es de hecho la predicación del Evangelio lo que hace que esto sea una iglesia y no una sesión de coaching espiritual. Y me llama la atención que hoy en día muchos pastores de la nueva ola, como ya el tema de apóstol y profeta no funcionó porque la pandemia lo tiró por el suelo, entonces ya he visto algunos perfiles de pastores muy conocidos que ya no son pastores, ni apóstoles, ni profetas, sino coach y motivadores. Coach y motivador en tal parte. Y yo, vea, qué cosa tan interesante. Pero mis hermanos, en realidad es la predicación lo que hace que una iglesia sea edificada y lo que hace distinto el hecho de que aquí no sea esto un monólogo de alguien dándole ideas de cómo vivir la vida, sino que sea un ejercicio de edificación para la gloria de Dios. Así que es la predicación de Cristo resucitado lo que va a traer vida a la iglesia. Pablo lo dijo claramente, cuando yo fui a vosotros, 1 Corintios capítulo 1, me propuse no saber nada, sino ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. Y eso es interesante porque antes de ir a Corintio, Pablo estaba en Atenas. Es decir, la ciudad antes de Corinto era Atenas. Y cuando Pablo estuvo en Atenas, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó, Hechos 17, Pablo está discutiendo con los atenienses en el ágora, en el mercado, donde solían reunirse las personas a debatir sobre temas filosóficos. Y cuando Pablo empieza a mencionar a Cristo y a un Dios que resucitó, ellos se le pararon las antenas y se lo llevaron al ágora, al aerópago, que era el lugar
donde se hacían normalmente las disertaciones públicas. Años atrás, allí Aristóteles había sido envenenado precisamente por negar a los dioses griegos y anunciar otras deidades. Es decir, que el Areópago no era un lugar para que Pablo predicara feliz. Era, habla lo que estabas hablando en el ágora y habla de ese Dios que estás diciendo, porque nosotros queremos evaluar si esa enseñanza tuya es digna de muerte. O sea, él estaba ahí en el paredón. Y Pablo, muy ingeniosamente, le dice a ellos, no, yo no estoy hablando de ningún Dios nuevo, cálmense, yo estoy hablando de ese Dios no conocido que ustedes, es ese que yo estoy hablando, relájense. Y empezó a hablarles en términos muy filosóficos que ellos comprendían, captó su atención, pero cuando él les habló de la resurrección, ya Pablo, cállate, otro día te vamos a oír de eso, y muy pocos creyeron en Atenas y muchos otros como que rechazaron a Pablo. Al final no lo mataron, pero Pablo se quedó como pensando y dijo, yo como que de aquí en adelante me voy a proponer no discutir sobre temas filosóficos ni de dioses no conocidos. Yo me voy a proponer predicar a Cristo y a este crucificado. Y si eso me va a representar la muerte, pues que me muera. Y por eso cuando él va a Corinto, él va con esa convicción. Porque entre otras cosas, Corinto era una ciudad todavía mucho más arraigada en estas filosofías y en toda esta cultura griega. Todo eso para decirles que Pablo realmente tenía como una prerrogativa de vida o muerte predicar a Cristo y a este crucificado. Muy bien, viendo entonces que es la predicación por medio de la cual Dios mantiene unido a su pueblo, veamos entonces específicamente qué tipo de predicación, porque alguien diría, ok, si se trata de abrir la Biblia y hablar en nombre de Dios, entonces, bueno, básicamente cualquiera puede hacer eso. Sin embargo, yo quiero mostrarles, hermanos, que esa predicación que permite esa fidelidad al mensaje de Dios es principalmente la predicación expositiva. Tú puedes predicar, yo puedo predicar, cualquier otro puede predicar y ver que nada sobrenatural acontece. Porque no toda predicación es fiel, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no todo oyente es fiel. ¿Habrá algún predicador más fiel que Jesucristo a la palabra de Jesucristo? Ninguno. Sin embargo, había gente que oía a Cristo y se iban. Así que por muy fiel que sea el mensaje, finalmente es de Dios cómo esa semilla crece en ese terreno. Pero ese no es asunto nuestro. Lo que sucede cuando la palabra de Dios sale no es nuestro asunto. Es asunto de Dios. Nuestro asunto, en el caso de los que predicamos la palabra, es ser fieles a la palabra de Dios para que Dios trabaje por medio de ella. Ahora, ¿qué clase de predicación creará sobrenaturalmente al pueblo de Dios de la nada? En una palabra, la predicación expositiva. Y no estoy hablando de un método, para que por favor no tengan en mente 3 encabezados con introducción. No estamos hablando de predicación expositiva en términos del método, sino estamos hablando en el sentido exactamente de exponer la palabra de Dios. En lo que la palabra exponer significa. Exponer es hacer visible. Y usted dirá, pero cualquiera hace eso. Bueno, la predicación expositiva no solo implica leer el pasaje bíblico, sino explicar lo que ese pasaje representó para la audiencia original y cómo a través de Cristo ese pasaje tiene un significado pertinente para nosotros en el día de hoy. Eso es esencialmente predicación expositiva. Es el mensaje mediante el cual se explica lo que el texto significó para la audiencia original y cómo a través del Evangelio ese texto tiene un significado para nosotros en el día de hoy. Así, simple y llano. Mark Dever diría que la predicación expositiva es la predicación donde el punto principal del sermón es el punto principal del autor en el pasaje. Yo no puedo decir otra cosa distinta a lo que el autor está diciendo en toda la idea completa. Así que lo que yo estoy haciendo es exponer la idea del autor y luego aplicarla de manera que pueda ser relevante para la audiencia contemporánea. Hay otros tipos de predicación, sin duda alguna.
Existe la predicación textual, ¿verdad? Que es esa predicación de leer un pasaje, irte adelante del púlpito y empezar a caminar de aquí para allá y empezar a dar ideas acerca de ese pasaje que leíste. Y ojo, esas ideas pueden ser ideas correctas. No estamos diciendo que tienen que ser necesariamente herejías. Pero el punto es que incluso si se trata de la predicación de un texto, todavía sigue siendo el llamado del predicador ser fiel al significado de ese texto. Sí, yo no puedo sacar ese texto del contexto natural y decir toda la clase de barbaridades que a mí se me ocurra. Un ejemplo de eso es un texto que aparece por allá en Habacuc, que es ese pasaje que dice, aunque la visión tardare, espérala porque sin duda llegará, no tardará. Una vez fui a una iglesia y ese letrero estaba en la iglesia. Entonces como que, wow, es que esa es la visión de esta iglesia. Estamos esperando algo grande. Y yo le dije, pero tú, bueno, no le dije en ese momento, pero pensé, no lo dije, pensé. De hecho, fue tan real que lo pensé que creí que se lo dije. Como que ese texto en realidad está hablando, era de la profecía de Dios que Babilonia iba a destruir a Israel. Y le estaba diciendo a Habacuc que eso se va a demorar, pero va a llegar, yo voy a enviar mi juicio contra esa nación. Entonces es un pasaje que no tiene que ver nada con la bendición de Dios, tenía que ver con el juicio divino. Ni siquiera se tomaron la molestia, digo yo, de leer el pasaje. Hermano, esto no es con usted, ¿verdad? Pero normalmente usamos pasajes como Jehová Jireh para ponérselo al negocio o para pegarlo en la cocina, en la tapita de la nevera. Y nosotros sabemos que el Señor es nuestro proveedor. Ojo, Él nos sostiene, nos sustenta económicamente. El Señor provee, Él es nuestro pan. La Biblia dice, claman los justos, Jehová los oye. Es decir, Dios nos provee a nosotros de todo. Pero ese pasaje, Jehová Jireh, como aparece en Génesis capítulo 21, es una referencia a una provisión todavía mucho más gloriosa que simple comida. Era Isaac no es sacrificado, pero en lugar de él hay un cordero que se sacrifica. Y Abraham en el monte Moriah, donde más adelante Cristo mismo sería crucificado y entregado como el cordero que quitaría el pecado del mundo, dice, el Señor se proveyó del cordero para el sacrificio. Es decir, hay un sentido de Jehová Jireh que no tiene nada que ver con comida. Entonces, fíjate que no es necesariamente citar el texto y hablar todo lo que yo quiera del texto, sino todo lo que tiene que ver con el pasaje en su buen entendimiento. Ahora, yo estoy seguro que estas personas no están haciendo esto con mala intención y queriendo usar los textos mal, pero predicación expositiva, como se fijan, no es necesariamente coger un versículo y explicarlo en 3 puntos, sino realmente ser fiel al mensaje que tú estás exponiendo en ese momento. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay otro tipo de predicación que es la predicación temática, ¿verdad? Que un día el pastor, el sábado, se levantó y dijo, yo como que estoy viendo la cosa mal en la iglesia con economía, así que voy a predicar sobre ofrenda. Y se va a la parte de atrás de su Biblia y busca la palabra ofrenda y empieza a buscar todos los versículos que hablan de ofrenda y diseña su mensaje con relación a... Ahí termina hablando de la ofrenda de Caín, ahí termina hablando de la ofrenda de Abel, ahí termina hablando de la ofrenda de Melquisedec, luego de la ofrenda de Malaquía, finalmente de la ofrenda de olor fragante en Levítico, de Cristo como una ofrenda y de Filipenses capítulo 4 cuando se habla de la ofrenda para los santos. Y todo eso fue el sermón. Si te fijas, esa persona hizo un recorrido por un montón de versículos, pero él armó el sermón en su mente. Es decir, él quiso lo que quiso decir, o él planteó una idea en su mente de lo que quería decir y luego buscó versículos para apoyar lo que él quería decir. Ese tipo de predicación temática puede llegar a ser útil en algún sentido, pero una iglesia no puede sobrevivir con una dieta de ese tipo. Por ejemplo, si vamos a hablar de la Trinidad, necesariamente vamos a necesitar de un sermón temático porque no hay un texto que nos hable explícitamente de la Trinidad. O si queremos hablar del liderazgo en la iglesia, tal vez podamos usar como base 1 Timoteo 3, Tito 1, tal vez Hechos capítulo 6, pero seguramente vamos a recorrer varios temas, ¿verdad? La predicación temática es útil, pero no debería ser la dieta de una iglesia, porque finalmente termina el predicador decidiendo
qué se predica y no la palabra de Dios. Y así que vamos a ver cuáles son precisamente las ventajas de la predicación. Escúchenme cómo lo voy a decir ahora. Predicación expositiva consecutiva. Predicación expositiva consecutiva, que es la predicación de la palabra de Dios a través de porciones de la Biblia, de personajes o de libros completos de las Sagradas Escrituras. Primera ventaja de la predicación expositiva consecutiva, e incluso si solo es predicación expositiva de un pasaje. Y es que la primera, cuando el pastor predica un pasaje, fundamentando cada sermón en la enseñanza principal de ese pasaje de las Escrituras, en lugar de un tema, la palabra de Dios marca la pauta para el sermón. Es la palabra de Dios la que va diciendo cuál es el tema que se va a tocar. Nosotros acabamos de estudiar Primera a los Corintios. Y en Primera a los Corintios hablamos de divisiones en la iglesia. Hablamos de el asunto con el liderazgo, capítulo 4. Hablamos de disciplina, capítulo 5. Hablamos de demandarse los hermanos unos a otros, capítulo 6. Hablamos de problemas matrimoniales, capítulo 7. Hablamos del tema de la libertad de conciencia, capítulo 8. Hablamos de la ofrenda para los que sirven al Señor y cómo la iglesia debe sustentarlo, capítulo 9. Hablamos del peligro de la idolatría, capítulo 10. Hablamos de la sujeción de las esposas a los esposos, capítulo 11. Hablamos de los dones, capítulo 12, 13 y 14. Hablamos de la resurrección, capítulo 15. ¿Quién marcó la pauta de cada tema que nosotros abordamos? Precisamente la palabra de Dios. Y esa es una ventaja, mis hermanos, que nosotros estamos viendo, que es la Biblia la que está guiando el pensamiento y la actividad de la iglesia y no lo que el predicador quiera que se predique. Y eso es una gran bendición, porque los predicadores somos pecadores y en cualquier momento podemos usar el púlpito como una tentación para decir lo que nosotros queremos decir y no lo que Dios quiere que se diga. La segunda ventaja de la predicación expositiva es que es mejor en el sentido de que nos permite extraer todo el sentido del pasaje, tomando la enseñanza del autor y aplicándola directamente a la congregación. Y eso hace que se prediquen textos que de otra manera no se predicarían en la iglesia. Si usted me pregunta a mí, si yo hubiese predicado en mi vida jamás yo hubiese predicado primero a los Corintios 6. Eso de estar demandándose unos a otros, o sea, como que esos pasajes como random que uno dice como que, ¿cuándo uno escogería un pasaje? Y el día que uno salga con un pasaje como eso, alguien en la congregación dice, caramba, ¿para quién será ese sermón tan rebuscado? O sea, como que nunca se predicó de eso. Y hoy se pareció como un pasaje de eso, como que, oh, caramba, ¿quién estará demandándose por ahí? Lo primero que dice la gente. Pero esto salvaguarda el hecho de que la iglesia piense, ¿verdad?, que algún sermón tiene que ver con él. Nos tocó predicar sobre eso. Tú puedes escoger, hermano, cuando ves el anuncio, el próximo domingo van a hablar de eso. Yo no voy a ir a la iglesia, pero eso es una decisión tuya. Pero imagínate lo sospechoso que sería. Das primero a los Corintios 4, 5, 6, 7, problemas de matrimonio. Hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en primero a los Corintios 8. Ustedes pregúntense, ¿pero qué pasó? ¿Qué será que ese tema no lo quieren tocar aquí? ¿Cierto? Entonces, la predicación expositiva permite que se aborden temas que tal vez la iglesia desconoce o que de pronto son temas que no se tocan con mucha frecuencia. Hace algunos años yo tuve la experiencia de enseñar el libro de los jueces. Y en realidad fue un desafío enseñar jueces de manera expositiva y sobre todo llegar a ese pasaje terrible donde un levita va a una casa, no lo reciben, violan a la mujer y él después la coge y la parte en 12 pedazos y la manda por las 12 tribus de Israel. Es un pasaje aterrador. Y que hablar de ese pasaje donde Otoniel coge una daga y la mete y ya. Son pasajes que uno dice, oye, hoy amanecí como que el Espíritu me está guiando. Habla de Otoniel y la daga. O sea, uno no amanece así. Pero la predicación te va llevando a abordar temas que de otra manera tú no abordarías. Y el tercer beneficio de la predicación expositiva, yo creo que este es uno de los más valiosos, es que ayuda a la iglesia a estudiar la palabra de Dios de manera individual. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, de manera directa o indirecta, está llevando a la iglesia a prepararse para el sermón del domingo, pero también a que en su propio estudio
ellos puedan leer la Biblia de manera consecutiva y no usando el método del pavo. ¿Sabe cuál es ese? Abrir la Biblia y picar aquí, y al día siguiente picar aquí, y al día siguiente picar aquí. Y entonces como que leer pasajes sueltos que no tienen relación uno con otro. Entonces la predicación expositiva crea un hábito por medio del cual nosotros vamos viendo los pasajes y vamos tratando de entender las ideas, pero también nos enseña a ver los flujos de pensamiento del autor, cómo se conecta una idea con la otra, qué tiene que ver esto con esto, cómo se está relacionando esta idea, este por qué, y usted ya se vuelve como experto en subrayar porqués y para qué es, y de manera que es, sin embargo, y usted dice, oh, mira mi Biblia, tengo un arco aquí bien bonito y colores. Y de alguna manera la predicación expositiva es un ejercicio de hermenéutica cada domingo y es una clase continua en la que yo estoy una y otra vez aprendiendo acerca de cómo leer y estudiar la Biblia de manera personal. Va a decir la oración por allá y yo, ¿qué? Solo predicación. Pero ya vamos a hablar de la oración, no se preocupe. Ahora bien, hermanos, ya vimos que Dios habla por medio de la predicación, ya vimos los beneficios de la predicación expositiva consecutiva, como la mejor manera, no estamos diciendo la única manera, no, ojo, no es la única manera, pero estamos hablando de que es la manera más útil de nosotros sacar provecho de las Escrituras. Pero ahora veamos, hermanos, que la predicación es la palabra de Dios dada al pueblo de Dios. La predicación es la palabra de Dios dada al pueblo de Dios. Si nosotros solo hablamos de predicación expositiva, diríamos que ya hemos llegado al propósito de esta clase. Pero predicar no consiste solo en exponer la palabra de Dios, consiste en exponer la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Y qué ocurre cuando la palabra de Dios se encuentra con el pueblo de Dios? Bueno, aquí hay varias cosas a considerar. Ustedes van siguiendo sus bosquejos, yo lo veo como echándose fresco con él. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios se encuentra con el pueblo de Dios? Bueno, la primera, obviamente, la aplicación de la palabra de Dios. Aplicamos la palabra de Dios cuando escuchamos la palabra de Dios. Considera el peso de la responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros. Ustedes que escuchan la predicación, ahorita que yo estoy en el trabajo de escuchar también la predicación cada domingo, es una responsabilidad saber cómo ese pasaje aplica a cada situación de mi vida. Cómo Dios está hablándome a mí allí, en ese pasaje, confrontando mi pecado, trayéndome ánimo, exhortándome, otra vez dirigiéndome hacia alguna situación en particular. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para aplicar mejor los sermones que escuchamos. Y una de ellas, por ejemplo, podemos volver a escuchar el sermón, leerlo, volver a leer el pasaje, con otra mirada, es decir, ya después que lo escuchamos explicado, como que, ok, hay varias cosas aquí que creo que pueden ser útiles para mí, tomar nota del sermón, pero incluso por encima de eso, deberíamos meditar sobre la aplicación del sermón como un esfuerzo colectivo en lugar de un esfuerzo individual. Miren que yo conozco algunos predicadores que ellos no aplican los sermones, ellos dicen, para nosotros es suficiente solo exponerlo. Y yo entiendo que hay una buena intención detrás de eso, pero hermanos, aplicar los sermones es, yo diría que una parte fundamental de la predicación, porque finalmente es lo que nos dice a nosotros cómo esa verdad es útil. Y luego que tú has expuesto fielmente el pasaje, pues la aplicación tendrá que ser fiel a lo que tú has expuesto en ese sentido, ¿verdad? Entonces, creo que aplicar la palabra de Dios, y por eso ustedes escuchan continuamente en nuestros sermones como cosas como varias aplicaciones en este punto. O vamos a ver cómo este punto se aplica a tal situación de la vida. O qué nos está diciendo el Señor aquí. Es una forma de ver cómo nosotros podemos tomar esa palabra y hacerla útil para nosotros. Una pregunta a considerar es, ¿trabajas de manera fiel y humilde para ayudar a aplicar la verdad que recibiste en las vidas de tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Trabajas intencionalmente para ayudar a aplicar la verdad en la vida de tus hermanos en Cristo? ¿Conocen tu vida lo suficientemente bien y conoces tú las suyas que puedes ayudarles a aplicar un sermón de una forma que quizá ellos no lo hayan pensado? Una de las cosas que se hace en consejería bíblica, por ejemplo, es decirle al aconsejado que
cuando escuche el sermón, tome nota de las cosas que escucha en el sermón que se aplican directamente a la situación con la que él está lidiando. Y luego, cuando uno se reúne con la persona en consejería, entonces le pregunta, ¿cómo te habló el Señor el domingo? Ah, no, mira, sobre este pecado que estoy teniendo, el predicador dijo tal cosa y eso creo que es algo que yo debo meditar. Esa es una manera también, si yo estoy en un discipulado con alguien o estoy orando por algo con alguien y sé que se habló de eso y eso solo lo sé yo porque él me lo contó. Mi hermano, ¿cómo te habló el Señor? ¿Meditaste en esto que se estuvo predicando hoy? Mira, providencialmente el Señor permitió que hoy se hablara de ese tema. ¿Ves? Son maneras en las que nosotros podemos ayudar a las personas en ese sentido. Hay algunas ideas, además de esa, hablar después del servicio acerca del sermón, y no tanto de cómo estuvo la estructura, ni los puntos, ni nada, sino cómo el Señor pudo edificarte, cómo algún pasaje te llamó o no la atención, o tú puedes tomar la iniciativa. Oye, me llamó mucho la atención esta parte del sermón donde se habló de tal cosa. En realidad Dios me edificó mucho ahí porque he pensado en esto. Y eso también permite que tú puedas luego preguntarle a la persona, ¿hay algo de pronto que el Señor te haya hablado? Porque a veces, hermano, como que tomamos el sermón y lo guardamos en una mochila de sermones. Y ahí se va quedando, pero no estamos haciendo nada con eso. Y lo más que podemos decir es, wow, qué predicación. ¿Por qué? El pastor estaba emocionado y parece que fue claro y los puntos fueron muy precisos y hubo mucha cohesión. Pero esa no es la idea de nosotros evaluar una predicación, sino cómo Dios está hablando a nuestras vidas. Otra idea, desarrolla puntos de aplicación en grupo pequeño. Eso es lo que hacemos precisamente en los grupos ECO. ¿Qué hacemos en el grupo ECO? Desarrollar preguntas puntuales de aplicación. ¿Qué opinas acerca de? ¿Te ha pasado que has tenido alguna experiencia? ¿Alguna vez te encontraste? ¿Cómo has lidiado con situaciones? Por eso ustedes ven que nosotros solo tenemos 2 preguntas de observación, pero el resto de preguntas son preguntas de aplicación. Porque queremos precisamente meditar en cómo ese pasaje es útil para la audiencia. Y más cuando lo compartimos con otros hermanos, termina siendo mucho más útil. En las relaciones de discipulado, ya les puse un ejemplo, cuando estoy aconsejando o discipulando a alguien, también puede ser útil preguntarle a esa persona cómo ha estado interactuando con la predicación. En los devocionales familiares, decirle a nuestros hijos, miren cómo se predicó el domingo. Y es estar conectándolos continuamente con la iglesia y con la predicación en la iglesia. ¿Cómo te habló el Señor el domingo? Miren lo que se estuvo diciendo desde el púlpito, y tú puedes ampliar a partir de allí y hacer aplicaciones de eso. En lugar de intentar recordar páginas de apuntes de cada sermón, escoge 1 o 2 cosas cada semana que aplicarás en oración a tu vida. Escoge 1 o 2 cosas que tú dices, mira, esto yo lo voy a aplicar a mi vida y habla con otras personas de eso. Entonces, primer beneficio de la predicación en relación con el pueblo de Dios, la aplicación. El segundo, la contextualización. Porque no es lo único que ocurre cuando se predica el hecho de aplicar la verdad a nuestra vida. La palabra se aplica a necesidades específicas de nuestra congregación, a nuestros defectos, a la forma en la que Dios se ha estado moviendo en nosotros, con nuestra demografía particularmente. Ustedes vieron el anuncio de que nosotros no vamos a transmitir más nuestros servicios de manera pública y que vamos a restringirlo solo a lo que tiene que ver con la iglesia local y en el caso de calamidades o personas que no puedan venir definitivamente. Y una de esas motivaciones es que nosotros creemos que la predicación puede traer edificación general, pero en realidad es un ejercicio para la iglesia local. Ustedes vienen porque la predicación es relevante para ustedes. Y yo quiero confesarles algo. Cuando nosotros empezamos a transmitir por allá en el 2016, 15 o 16, transmitíamos solo el sermón. Y hubo algo que pasó particularmente en mí como predicador. Y es que esa cámara que yo tenía enfrente era como una ventana a través de la cual yo estaba viendo a un montón de gente de todas partes del mundo que eran incluso diferentes a la gente de nuestra iglesia. Entonces, cuando estaba predicando, estaba tratando de usar palabras de manera cuidadosa para que alguien no las fuera a malinterpretar, pero que la iglesia ya entendía de qué manera se daban. A veces cuando querías hacer un comentario jocoso, entonces tenías que explicar el comentario porque la otra audiencia... Y en cierta manera noté que ese tema de las transmisiones públicas empezaba a generar cierta presión inconsciente, no consciente, inconsciente en el hecho de saber que había una audiencia más amplia. Con el tiempo como que logré por fin encontrar que era un problema
Y empecé a desconectarme de eso y evidentemente la predicación cambió y se volvió un ejercicio mucho más aplicativo y relevante a la iglesia. Y usar palabras como, hermano, nosotros que vivimos en Santa Marta, tú que trabajas en tal parte, ¿alguna vez ustedes han estado en tal? Cuando comen guineo, una finca de yo no sé qué cosa, que son propias de nuestro contexto, que nosotros entendemos y que no tenemos que darle explicaciones a nadie porque la primera audiencia nuestra es la audiencia que está aquí. Así que la predicación en relación con el pueblo de Dios es un ejercicio de contextualización. Es por eso que no se puede vivir con la predicación de otra iglesia local. Tú puedes escuchar un sermón bueno y edificarte y entender, pero esa predicación y ese pastor tiene un corazón para esa iglesia, está pensando en su iglesia y está predicando el sermón para su iglesia. De nuevo, tú puedes. A mí me encanta escuchar sermones y escucho continuamente sermones de otros pastores y de otros predicadores. Tengo una aplicación que se la recomiendo que se llama Sermon Audio y ustedes pueden escuchar ahí predicaciones fieles, todas las que ustedes quieran. Pero yo entiendo que no hay nada que pueda edificar mejor a la iglesia que la predicación en el contexto de la iglesia local. Por otro lado, la predicación es un ejercicio de autoridad. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, la palabra se convierte en la autoridad para el pueblo de Dios. Si alguien que no pertenece al pueblo de Dios escucha lo que se está diciendo aquí acerca de la crianza de los hijos, o acerca del aborto, o acerca de la sujeción de las esposas, ¿qué va a decir esa persona? Pues esa gente está loca, ¿cómo se le ocurre? El mundo ha cambiado, son arcaicos, están anclados al pasado. Pero es que esta predicación es relevante al pueblo de Dios precisamente porque es la autoridad para el pueblo de Dios. Si no es la autoridad para ti, pues esto es tu problema y tendrás que dar cuenta a Dios por eso. Pero al menos para el pueblo de Dios es la autoridad. Así que nosotros entendemos que la palabra funciona como autoridad para su pueblo. Muy bien, hermanos. Habiendo visto algunos pequeños visos de las ventajas de la predicación expositiva como un medio para la edificación de la iglesia y establecer un fundamento para la unidad, veamos ahora la oración que estaba ahí como que, solo predicación, 35 minutos y yo, la oración. Y vamos a usar el resto del tiempo precisamente para lo que se refiere a la oración en el contexto de la iglesia local. Si yo preguntara, ¿cuántos creen que la oración es importante? ¿Cuántos podrían levantar la mano? Sí, todos. Ok. Todos creemos que la oración es importante. En eso no hay ninguna duda. Pero cuando reflexionamos sobre la oración, lo primero que nos llega a la mente, al menos en mi caso, es la oración privada. Casi siempre cuando se habla de oración es meterse con Dios, el tiempo con Dios, tú allá solas con Dios. Y no hay problema, o sea, no está mal. Pero siempre que se habla de vida de oración, ¿en qué pensamos? En nosotros mismos. Y en cómo está nuestra vida devocional de oración. Sin embargo, la Biblia también llama muy claramente a los cristianos a orar juntos, una y otra vez. A orar los unos por los otros. Piensa en la oración del Padre Nuestro. Padre, Jesús está orando en plural. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como la voluntad que se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdonan nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es una oración corporativa. Es una oración corporativa. Fíjense que eso es ya de por sí un argumento contra la camándula. Porque esto es una oración dada como formato para... Y si no fuera un formato, sino que fuera algo que se va a repetir, todavía sigue siendo una oración corporativa, para el provecho corporativo. Cuando Jesús nos dio ese modelo de oración, nos dio a entender que la oración es algo en lo que debemos pensar, no de manera individual, sino de manera colectiva. Ahora, ¿por qué es importante la oración
que llamaremos ahora corporativa. Ahora, yo quiero referirme al tema de oración, la palabra corporativa, no en el sentido empresarial. Es más, para evitarnos problemas, vamos a hablar de la oración congregacional. La oración congregacional. Ese corporativo suena un poco como empresarial, ¿verdad? Vamos a darle un tono bien espiritual. Oración congregacional. ¿Por qué es importante la oración congregacional? Bueno, Dios usa nuestra oración juntos para hacer avanzar su reino. Dios usa nuestra oración juntos para hacer avanzar su reino. Oramos juntos sencillamente porque tenemos que hacerlo. Oramos también por necesidad. Oramos porque necesitamos que Dios actúe. Y así es como lo vemos nosotros en el libro de los Hechos. La iglesia oraba junta para que el mensaje del evangelio se extendiera. Pero también oraba junta por la liberación y que Dios obrara en favor de sus siervos. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, Pedro en la cárcel con Juan y ellos orando en algún momento tan fervientemente que están orando y el Señor manda un ángel, saca a Pedro y lo pone frente a ellos? Eso fue una oración contestada así. Pero nadie pudo levantarse de esa reunión y decir, eso fui yo que oré más duro que todos. Y por eso fue que el Señor me escuchó a mí. Porque si yo no oro así, Pedro estuviera ya encerrado. No, ahí nadie se llevaba la gloria. Porque todos habían orado al mismo tiempo. Y digo esto porque a veces la oración se convierte en un ejercicio de competencia, de potencia de cuerdas vocales. Entonces, el director de la oración congregacional está aquí haciendo la oración congregacional, que dicho sea de paso, la tarea del director congregacional de la oración es dirigir la oración pensando en la iglesia, en el grupo de hermanos. En algún momento puede llegar a sentir alguna convicción individual, ¿verdad? Pero en realidad él debe estar pensando es cómo estoy llevando a la iglesia a orar y cómo estoy llevando a la iglesia a que juntos oremos. Pero a veces, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes pasaron alguna vez por esa experiencia o pasan, pero acá está el director de culto haciendo su propia oración. Fajao. Padre, yo te pido, cuando yo era pecador y tú me libraste, y allá está el otro, reprende ese espíritu del vecino, y allá está el otro, atamos al diablo que está allá en ese político, y por allá está el otro, Señor, mira esa deuda que yo tengo, y tú escuchas la oración, tú entras, y tú escuchas un fuego ahí. Y se escucha duro, la gente está orando, pero tú como que tratas de escuchar y te das cuenta que cada quien está haciendo su propia oración. Y yo dije, ven acá, y ese tipo que está allá dirigiendo, ¿cuál es el papel de él? Animar. Y de hecho a veces se convierte en eso, vamos, dale, vamos, tú, dale, ahí está, no sé qué. Y entonces la oración se convierte en un ejercicio que debería ser congregacional en el que más duro grite. El papel de la oración corporativa es, aquí está el director orando y ahí está la iglesia, Señor, así es, Padre. Nos unimos, lo creemos, Señor. Así lo dice tu palabra. Y yo estoy conectado con eso que está ahí. Estoy pensando en la palabra de Dios y estoy pensando corporativamente. Qué difícil que es. Estoy pensando congregacionalmente. Qué difícil que es dejar de ser individualista. Incluso en un ejercicio tan piadoso como orar, nos convertimos en tremendamente individualistas. Así que la oración congregacional, ¿cuántas veces he dicho corporativa inconscientemente? La oración congregacional trae provecho a la iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos. La iglesia reunida, orando, en un mismo propósito, en un mismo sentir. Dios se glorifica a través de la unidad de nuestra oración. Mira eso, cómo se escucha. Dios se glorifica a través de la unidad de nuestra oración. Cuando estamos orando unánimes, que no es lo mismo que estar juntos en el mismo lugar. Orar unánimes es estar juntos y orar por las mismas cosas. ¿Tiene sentido eso?
estar juntos y orar por las mismas cosas. Y en eso nosotros tenemos propósitos claros, congregacionales. Hay propósitos que tienen que ver con el reino de Dios, más grande que nuestra iglesia local. Hay propósitos que tienen que ver con la iglesia perseguida. Hay propósitos que tienen que ver con hermanos de la iglesia. Hay propósitos que tienen que ver con el mundo y el alcance, que tienen que ver con la ciudad, con los gobernantes. Tantos propósitos que hay. Pero mis hermanos, todo eso debe hacerse en un espíritu de unidad, como dice Pablo en Efesios 4, siguiendo el vínculo de la paz. Orar juntos es una manera de cumplir ese mandamiento al congregarnos visiblemente como el pueblo de Dios para orar. Unirnos en oración. Por eso es tan difícil, porque precisamente cada quien quiere lo suyo. Pero cuando nos unimos en oración estamos reflejando la unidad de Dios. ¿Cómo tú pones de acuerdo a 80, 90 personas a pedir por una misma cosa? Solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a ese sentir. La unidad que demostramos cuando buscamos a Dios juntos en oración es particularmente extraordinaria. Y yo creo que el Señor obra en una iglesia sobrenaturalmente cuando esa iglesia se une en un mismo propósito. A clamar por una misma cosa. Dos cosas a observar. La primera, orar juntos es un medio de gracia de Dios en el cual crecemos espiritualmente cuando escuchamos a otros comprometerse con la oración. En otras palabras, la oración congregacional es útil porque nos anima. A veces tú no tienes el mismo ánimo para orar, pero llegas y encuentras a los hermanos en disposición y entonces tú te contagias de esa disposición. Pero también sucede lo contrario. Si alguien está orando y yo tengo una actitud de, ya, hermano, si habla. O sea, eso también genera una actitud de individualismo y aquel que está luchando con orar no puede sentirse edificado, sentir que está siendo animado en la oración. La oración congregacional también puede servir como un testimonio poderoso para los no cristianos que ven el amor y el compromiso que los cristianos tienen entre sí con sus oraciones. Cuando un cristiano llega a una reunión, a una reunión y ve que estamos orando todos por un mismo propósito, eso realmente termina mostrando a ellos ese verdadero sentido de unidad que predica el Evangelio. Lo predica. En otro sentido, la oración congregacional nos une. No solo beneficia la unidad en el sentido de unos con los otros, sino que en realidad nos ayuda a crecer en la unidad. Cuando oramos juntos estamos de cierto modo dejando atrás nuestros deseos egoístas y nos enfocamos en Dios y en los demás. Nos estamos enfocando en el Señor. Aquí hay algunas ideas de cómo podemos respaldar esa unidad a través de las peticiones de oración, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos que un hermano dejó una necesidad allí, vamos a orar por esa petición, a unirnos por eso. Alguien nos compartió un testimonio en el grupo de alguien que estuvo enfermo. Estuvimos orando. No recuerdo bien ahorita, entre tantos familiares que estaban enfermos, ¿verdad? Creo que fue Paola, ¿no? Fuiste tú. Y que la persona, pues el Señor había obrado. Qué bonito, ¿verdad?, es saber que eso pudo haber pasado si no orábamos. Dios lo haría igual, tal vez a través de la oración de otros. O tal vez simplemente en un acto de la misericordia de Dios por una oración individual. Pero el hecho de que Dios nos haya movido, conociendo esa petición, a orar por eso y poder saber que Dios obró, nos da el sentido de, Señor, gracias de verdad porque tú escuchas nuestras oraciones. Y ese sentido de gratitud trae ánimo. Y eso es parte precisamente de esa unidad. La oración congregacional nos enseña cómo orar. Todos estuvimos alguna vez en esa situación en la que llegábamos al servicio por primera vez y a uno no le salía ni una sola palabra. Uno como que, amén, buenas Señor, ¿cómo estás?
Porque uno no tenía ni idea de cómo dirigirse a Dios en oración. Pero también pasamos por la experiencia de aprender de otros en oración. O sea que hayamos aprendido mal o hayamos aprendido bien, hay algo evidente. La forma de orar se aprende de otros y se aprende congregacionalmente. Y eso es algo que nosotros debemos considerar. A veces escucho iglesias que oran y es una iglesia en el Valle del Cauca, por allá, y una iglesia en La Guajira, y uno escucha y son mismas palabras, mismas oraciones, misma forma, como que se estandarizó de manera universal. Pero de alguna manera, cuando nosotros oramos congregacionalmente, estamos aprendiendo los unos de los otros de cómo nosotros dirigirnos al Padre en oración, de cómo usar la palabra para orar, de cómo citar la palabra para orar. Y es normal, en verdad, hermano, que a veces sintamos que no hay palabras y nos convirtamos en repeticiones. Pero, hermano, particularmente la oración es algo que nosotros modelamos, pero es algo también que nosotros absorbemos a través de la oración congregacional. Ahora, hay un modelo para la oración congregacional que se ha usado por mucho tiempo, consciente o inconscientemente, y es el modelo de CASA, como un acróstico, C-A-S-A, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Un buen ejercicio puede ser usar la Biblia, especialmente el libro de los Salmos, para nosotros poder mirar en el libro de los Salmos cómo podemos ver allí cosas que confesar, cosas de los atributos de Dios para adorar a Dios, cómo puedo ver allí peticiones de oración que vengan a mi mente, mías o de otros, o cómo puedo agradecer a Dios por algo que Él ya ha hecho. No siempre vas a ver todas esas cosas en los mismos pasajes, en un solo pasaje, en un solo salmo, pero por lo menos vas a ver una. Vas a ver algún pecado que confesar, vas a ver algún motivo para adorar a Dios, algún atributo de Dios, vas a ver algo por lo cual estar agradecido, vas a ver algo sobre el Evangelio, vas a ver algo por lo cual pedir, y la Biblia termina convirtiéndose en una buena herramienta para nosotros llevar a cabo ese modelo de oración. A veces solo nos enfocamos en agradecer, otras veces solo en pedir, pero la oración debe tener ese equilibrio, confesión, ¿verdad? Agradecimiento, peticiones y todo eso que nosotros vemos en el Padre Nuestro. Adoración principalmente. Así que, en cuanto a esas peticiones y cómo la oración ayuda en ese sentido de la oración congregacional, es útil orar por la iglesia, siempre, orar por el predicador y por la predicación del domingo. Pablo en Efesios capítulo 6 dice, oren por mí a fin de que el Señor me abra puertas y yo pueda predicar el Evangelio con denuedo. Cuando yo veo a Pablo pidiendo oración para predicar, uno dice como que, ¿quién soy yo? Si el mismo Pablo entendía que dependía de la oración de los hermanos para poder predicar la palabra con valentía, hermanos, la necesitamos nosotros también. Ora también por el directorio de miembros, y eso es algo que queremos, en lo que queremos ser intencionales. Queremos que toda la iglesia conozca a los miembros de la iglesia y que a través de un directorio, ya sea impreso, que podamos actualizar o digital, y eso es algo en lo que estamos trabajando. Usted puede entrar y ver la foto allí de la hermana Rochi. Ay, está la hermana Rochi, Señor, ¿verdad? Señor, te pido por mi hermana, hoy voy a orar por ella. Y orar por los hermanos a través del directorio de membresía, eso también resulta un ejercicio buenísimo. Conocí una iglesia que hacía esto y realmente me pareció un ejercicio bien provechoso. Tenían un folletico como el que ustedes tienen, lleno de puras fotos, nombres y teléfonos y correos con los miembros. Entonces cada miembro tenía una, cada vez que había nuevos miembros pues se actualizaba. Entonces había un hermano que tenía el de él viejito, o sea, que se notaba y rayado, como que se notaba con chulitos y con asteriscos, no sé si era porque ya lo había sacado de su corazón o porque se había ido de la membresía.
pero se veía que era alguien que estaba preocupado por sus hermanos y que estaba orando por ellos. Y eso ayuda porque a veces solo podemos ser tentados a orar por nuestros amigos nada más o con los que somos afines. Mi esposa creo que con las mujeres hizo algo bien interesante, creo que hace 2 domingos, que fue como entregar unos papelitos al azar para orar las mujeres unas por las otras. Y creo que eso fue un ejercicio bien interesante que sería bueno que nosotros pudiéramos replicar de manera más formalizada como iglesia, que podamos estar continuamente orando los unos por los otros. Y lo bueno de eso es que tú no escoges por quién orar, ¿cierto? Ahí lo dejamos a Urim y Tumim, ¿cierto? A la voluntad del Señor. Entonces eso resulta ser un ejercicio bien útil. Ora por tu iglesia como un todo, ora por otras iglesias, eso también es algo que nosotros debemos hacer. Ora por el avance del reino, ora por todas estas cosas. Son ideas, ¿verdad?, por las cuales nosotros podemos estar orando continuamente. Muy bien, hermanos, a manera de conclusión, y perdónenme que les cogí unos 5 minuticos, ¿de qué manera esperamos que lo sobrenatural obre en nuestra iglesia? Bueno, ya lo vimos. Celebramos la predicación regular de la palabra de Dios y oramos. ¿Cómo puede Dios obrar sobrenaturalmente en la iglesia? Predicando la palabra de Dios y orando. Así, sí, así. Si solo oramos y no se predica la palabra de Dios, muy probablemente los frutos no sean perdurables, tal vez más emocionales. Si solo predicamos la palabra de Dios y no oramos, también hay un desequilibrio. Probablemente nos desbordemos al intelectualismo y caigamos en una frialdad propia de una iglesia que no está en una relación con el Espíritu Santo. Esos son los medios que Dios usa naturalmente para hacer lo que es sobrenatural, sus medios normales de gracia. Así que, hermanos, cuando escuchemos la palabra, lo sobrenatural de Dios que va a caer, hermano, eso no viene si la batería suena más duro, si el techo tiembla. Eso viene cuando oramos insistentemente y cuando nosotros somos fieles en predicar la palabra de Dios. Amén. Señor, gracias por ayudarnos a meditar en estas cosas. Gracias por darnos entendimiento y gracias por edificarnos en la manera en que lo haces a través de estas enseñanzas. Oramos que nos ayudes a seguir insistiendo en un púlpito sólido, en una predicación sólida, pero también que podamos fortalecer un área que reconocemos que ha sido flaca en nuestra iglesia, pero tan necesaria, la oración congregacional. Queremos, Señor, orar por ese servicio de oración que estamos teniendo los miércoles, que tú puedas mover a más hermanos a ese servicio, que puedas también moverlos a orar en el inicio del servicio, durante el servicio, que podamos tener tiempos significativos de oración como iglesia, que los grupos pequeños podamos orar también como iglesia y que al final, Padre, podamos ver la obra sobrenatural de Dios actuando en la iglesia para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.